Hola y bienvenidos al canal Tu Maestro en Casa. Bueno, el vídeo de hoy más bien va a ser una pequeña reflexión sobre las metodologías activas y algunas consideraciones más. Porque la pregunta que yo muchas veces me he hecho es la siguiente. Lo que estamos haciendo en los centros es, ¿estamos innovando tecnológicamente o estamos tecnificando la innovación? ¿Vale? Vamos a profundizar un poquito en este tema, en este debate, y a ver vosotros mismos qué opinión os hacéis y qué creéis al respecto. Primero que nada, nos preguntamos por qué. Yo lo primero que hacía era por qué hay que introducir tecnología en las aulas. ¿Es imprescindible? Sí, no. Depende. Bien, aquí voy a poneros una metáfora. Si vemos estas imágenes donde tenemos una excavadora y un tornillo, y nuestro objetivo es meter este tornillo, atornillarlo. ¿Es preciso utilizar una excavadora? Porque el objetivo, repito, es meter un tornillo. Si nuestro objetivo es este, pues quizá deberemos de emplear otras herramientas que no son tan sofisticadas como una excavadora para atornillar un tornillo. Bueno, supongo que todos los que nos dedicamos a la educación hemos visto alguna vez en nuestra vida esta pirámide del aprendizaje basado en la taxonomía de Bloom, en la que en la base tenemos recordar y en la punta de la pirámide tenemos crear, es decir, nuestros alumnos, conforme hagamos actividades más complejas, el aprendizaje va a ser más significativo. ¿Cuál es el problema? Que para hacer estas actividades necesitamos haber pasado por todas las anteriores y para eso se necesita mucho tiempo en clase. Y el tiempo realmente es algo escaso en nuestras aulas. Lo ideal sería pasarnos a la otra parte de la pirámide en la que lo que más hiciéramos en nuestras clases fuera crear, después evaluar, analizar, aplicar, comprender y por último recordar. Es decir, si tuviéramos que dividir una hora de clase o la jornada de un día escolar en estas partes, tendríamos que la mitad del día o la mitad de la hora de clase sería para crear y iríamos así bajando de niveles hasta llegar al recordar, que simplemente utilizaríamos 2 o 3 minutos en una hora de clase. Evidentemente nosotros no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque el alumno necesita también saber. Bien, mirar, el doctor Marzano, aquí lo tenemos, el doctor Marzano, hizo un estudio, más de 2 millones de escuelas americanas, 2 millones, no son 10 ni 20, son 2 millones de escuelas, en las que hizo un análisis de cómo se empleaba el tiempo en clase, y se dio cuenta que un 58% de las horas de clase las invertía en dar nuevos contenidos, un 36% en practicar esos nuevos contenidos y tan solo un 6% utilizando actividades de orden superior que nos ayudaban en esa pirámide a la parte de crear o analizar o evaluar. Pues viendo este análisis seguro que nos recuerda a muchas de nuestras escuelas y a muchas de nuestras horas de clase. Necesitamos que nuestros alumnos conozcan. Si no conocen, no van a poder crear finalmente. Y esto, desgraciadamente, nos ocupa muchísimo tiempo de clase. Pero creemos, al menos yo creo, que se puede llegar a un punto intermedio en el que esta pirámide y esta pirámide haya algo que podamos combinar. Y creo, sinceramente, que podríamos crear esta especie de rombo. Un rombo que considero que es bastante equilibrado, en el que la parte central del tiempo principal de las horas de clase sea el de aplicar lo aprendido y el de analizar de todo lo que estamos realizando, para, por último, evaluar y autoevaluar y coevaluar y crear algo con todo lo que hemos aprendido, para que el alumno vea que aquello que ha aprendido sirve para hacer algo. Si no, no le vemos sentido, y ellos menos. Según Patricia Cross, tiene un metaprincipio del aprendizaje, y ella se preguntaba cómo aprenden más las personas. Realmente las personas aprenden
como veis aquí, ni más ni menos que interactuando. Y ella nos plantea que a mayor interacción con los contenidos aprendidos, con los compañeros, con los profesores, mayor es el aprendizaje. Es decir, cuando yo los contenidos los puedo tocar, manipular, hacer de diferentes formas, ver para qué sirven, puedo hacerlo con mis compañeros porque resulta que mi compañero acaba de aprender algo que yo necesito aprender y es más fácil que él me explique a mí que mi profesor, que hace muchos años que aprendió. Pero también con los profesores, interactuar con ellos. Nada de aulas de uno en uno, sino aulas cooperativas, donde todos aprendemos de todos. Yo como profesor aprendo de mis alumnos y mis alumnos aprenden de mí. Y de sus compañeros, y del contenido, y lo aprenden ellos solos, ¿vale? Diferentes formas de hacerles llegar el aprendizaje. Y estamos hablando de beneficios de las metodologías activas, porque realmente lo que nos planteamos es metodologías en las que el centro de la educación sean los propios alumnos. Vamos a ver esos beneficios. Respeto del ritmo de aprendizaje. Cada uno puede tener su ritmo y no sentirse ni agobiado ni aburrido, porque puedo seguir diferentes ritmos. Tenemos un aprendizaje significativo, porque todo lo que aprendo sirve para algo, tiene un sentido, está próximo a lo que yo sabía, no viene como algo muy lejano. Tenemos una atención individualizada, el profesor puede dedicarse, aunque tenga 30 alumnos en clase, uno a uno a ir resolviendo dudas. Evaluación formativa, no solamente la sumativa, no solamente la que te pongo un 8, no. Evaluación formativa es aquella que me ayuda a analizarme y poder seguir aprendiendo día a día. Aprendizaje entre iguales, como os he dicho antes. Feedback inmediato, esto es importante, no sirve de nada que yo una corrección, yo cuando hago un examen escrito, que la mayoría de veces los hago por métodos tecnológicos, para que el feedback sea inmediato, y esto es muy importante. Un alumno cuando acaba de hacer una prueba de cualquier tipo, necesita ver el resultado, ya. ¿Por qué? Porque necesita saber dónde se ha equivocado y por qué. Y saber qué es lo correcto. Si yo le doy esa prueba de aquí, 3, 4, una semana, la mayoría de alumnos miran la nota y se acabó. No hay evaluación formativa, hay sumativa, hay definitiva, es tu nota. El feedback inmediato es importante. Evaluación no solamente final, sino del proceso. Cómo has trabajado. Igual el producto final no ha sido del todo bueno, pero si ha evaluado tu proceso, cómo has trabajado, cómo has aprendido, y no tengo una mala calificación, que al final los alumnos lo que buscan, muchas veces, por desgracia, es una calificación, y los padres, desgraciadamente, también. También tenemos mayor motivación con las metodologías activas. El alumno no está sentado todo el día en su pupitre, sino que se mueve constantemente, interactúa, está actuando, está haciendo algo todo el día. Evaluación sumativa, ya la teníamos. Autoevaluación y coevaluación, que sean críticos, capaces de decir, aquí me he equivocado y tengo que mejorarlo de esta forma. Y que un compañero mío me diga dónde me he equivocado. Es curioso ver cómo entre amigos, no tienes un 6, pero porque te has equivocado aquí, aquí y aquí. Intenta mejorar, son sinceros y esto vale la pena, porque al final lo que importa es que ellos puedan aprender. Pueden gestionar su aprendizaje, pueden decidir en cada momento qué aprender y cómo aprenderlo. No tienen por qué ser unas clases cerradas y ahora toca tal y ahora toca cual, no. Capacidad de elección. Yo sé que tengo que llegar allí, pero ¿por dónde? ¿Y qué cosas voy a hacer primero y qué cosas voy a hacer después? No es lo mismo que decidir lo que me dé la gana aprender, sino yo te digo que tienes que aprender esto y tú tienes diferentes caminos para llegar. Mayor autonomía, evidentemente. El propietario del aprendizaje eres tú, como alumno. Ni tus papás, ni tus abuelos. Es decir, esto lo tienen que entender nuestros alumnos. El aprendizaje no le va a servir a nadie más que a ti. Sí, los papás se van a sentir orgullosos, el profe también, pero es para ti. Y eres tú el que tienes que hacerlo. Y eso tenemos que hacérselo ver a los alumnos. Y con
estas metodologías activas se genera muchísima autonomía. Tipos de metodologías activas que podemos encontrarnos. He puesto algunas, ¿vale? Aprendizaje basado en proyectos, tenemos aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, son algunas de esas metodologías activas. Pero, como os decía, para trabajar estas metodologías activas, los alumnos, si no saben de qué va a ser el proyecto, si no saben ese reto, cómo solucionarlo, o ese problema, o no pueden averiguar ese caso de qué va, en algún sitio tienen que buscar esa información, alguien les tiene que guiar. Para eso hay varios métodos para trabajar esta metodología. Estos son métodos, estas metodologías. Está el método cooperativo. Ellos pueden utilizar las herramientas de sus compañeros, lo que ha aprendido uno, se puede diversificar, tú aprendes esto, tú aquello y tú lo otro, y después al ponerlo en común somos capaces de resolver algo más complejo. Cada uno tiene su papel en su equipo, y es importante porque sin él no voy a poder resolver esto. Puedo utilizar el Flipped Classroom. Aquello que necesito enseñar en clase, lo pueden aprender en casa. Este es un método que estoy gastando bastante y la verdad es que funciona muy bien, porque los alumnos llegan a clase y ya no hay explicaciones. Las explicaciones son individuales para cada alumno, las cosas que no ha entendido, y a partir de ahí ellos tienen que trabajar, practicar, analizar, el feedback es inmediato, después tienen tiempo para resolver dudas de forma cooperativa o en gran grupo, ¿vale? Y nos da espacio de tiempo, cosa que antes no tenía, para hacer otro tipo de actividades. Y por último tenemos unas herramientas que favorecen y enriquecen la aplicación de estas metodologías activas. Tenemos herramientas tecnológicas y elementos de gamificación, por ejemplo. Y aquí es cuando entra ¿para qué sirve la tecnología? Todos estos beneficios que os he comentado antes, en una clase ordinaria muchas veces es difícil. ¿Cómo voy a hacer yo una coevaluación de toda la clase y el vaciado de esos datos para dárselos al alumno de forma inmediata, con un feedback inmediato? Con tecnología. ¿Cómo puedo hacer el Flipped Classroom? Con tecnología. ¿Cómo puedo hacer que los alumnos utilicen herramientas de búsqueda, de creación, con herramientas tecnológicas? Para eso sirve la tecnología, para poderla aplicar a la metodología activa. Ahora, si yo voy a hacer unas clases tradicionales, ¿para qué quiero la tecnología? Si me va a servir como un libro de texto y no le voy a añadir nada más. Cuando sustituimos un libro de texto por tecnología, estamos haciendo que los padres se gasten un dinero innecesario en algo que no va a sumar, a darle un valor añadido al aprendizaje de sus hijos. Por eso me preguntaba si, como decía al principio de este vídeo, si innovamos tecnológicamente o tecnificamos la innovación. Porque he visto muchos centros que han innovado en tecnología, es decir, el centro está completo de pizarras digitales, proyectores, etcétera, 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 tienen una red wifi fantástica, y cuando entras en una de sus aulas, te encuentras que los alumnos están sentados de uno en uno, callados, el profesor explicando aquí en la pizarra los contenidos de toda la vida. Y ellos tienen PDFs en sus tablets, se dedican a copiar en libretas y a resolver actividades como hacían con el libro de texto. ¿Sirve? ¿No sirve? Os dejo ahí el planteamiento. En segundo lugar, cuando tecnificamos la innovación, muchas veces para innovar, para buscar esas nuevas fórmulas y esas nuevas metodologías activas, necesitamos tecnología. La pizarra normal es tecnología. No podemos decir nuevas tecnologías, pero son tecnologías. Y en un momento determinado alguien dijo, es que yo, para explicar a un gran grupo, no puedo hacerlo con una libreta, un papel, necesito una pizarra de gran formato. Y alguien inventó las pizarras. Pues esto es lo mismo.
ante unas necesidades metodológicas, utilizaremos unas tecnologías. Que no se nos olvide, si no sabemos dónde vamos, qué queremos, la tecnología no sirve de nada. Ahora bien, es cierto que hay profesores que no innovan porque dicen, es que eso no lo puedo hacer, porque no tengo los medios tecnológicos, y yo no sé mi centro cuando me los... ¿Para qué voy a hacer un esfuerzo innovando en algo si no tengo la tecnología? Es como decir, ¿qué va antes, el huevo o la gallina? Depende. Pues yo creo que se puede combinar un poquito, introduces algo de tecnología, introduces formación, el profesorado se va metiendo en ese bucle, en ese círculo, puede ir buscando en otros centros, investigando, pero tiene que estar todo unido, la formación con la innovación tecnológica, ¿vale? Con la tecnificación de la innovación. Todo mezcladito es lo ideal, porque si introduces la tecnología sin formación ninguna, se va a quedar ahí la tecnología, y si introduces la innovación y después le faltan herramientas tecnológicas, muchas veces también vas a estrujar un poco esa innovación y esa creatividad del profesorado. Y por último os hablo un poco del nivel de dificultades que podemos encontrarnos. Tenemos la P de pensamiento, personas que tienen una percepción del cambio cultural del profesorado y adaptación a los tiempos, les cuesta mucho adaptarnos a esos cambios. ¿Por qué? Si lo he hecho toda la vida de la otra forma. Una primera dificultad. Otra, tenemos la formación del profesorado. En conceptos básicos, en principios básicos, en metodologías, de una forma práctica, nada de teoría. No, vamos a sentarnos, vamos a hacer, vamos a programar, vamos a crear actividades. En tercer lugar, poco tiempo de clase para hacer este tipo de metodologías, para prepararlas, ¿vale? Lo decía Peter Drucker. Y por último, tecnología. Falta de dominio por parte de los profesores en cuanto a la tecnología. Pero aquí os dejo esto que pone, hacer que los alumnos piensen requiere una considerable inversión de tiempo de clase, como os decía antes, y es un bien escaso. Es decir, lo siento mucho, de verdad me encantaría poder hacer Active Learning, pero no tengo tiempo para contar todo lo que tengo que contar para terminar el temario. Y por eso seguiré usando metodología tradicional por secula seculorum. Y este le contesta, si ese es tu problema y no una excusa, ¿por qué no transmites la información sin gastar tiempo de clase? Y ahí es cuando viene el Flip Learning, Flip Classroom. Si yo todo lo que tengo que explicar en clase lo explico en casa, puedo venir a clase y me da tiempo a hacer actividades mucho más dinámicas, metodología activa. Mi ejemplo de 4 horas semanales de mate en contenidos y sus ejercicios tal, he pasado con el Flip Classroom a necesitar 2. Llego más allá del temario que lo hacía antes y encima me deja 2 días de clase para hacer otras actividades como programación, robótica, ajedrez, juegos de lógica, retos, etcétera. Y hacer una clase mucho más dinámica. Evidentemente en matemáticas tendrán que saber hacer la práctica de esos ejercicios, pero yo me estoy evitando más de media hora diaria de explicaciones. Los alumnos vienen a clase con sus apuntes de aquellos materiales que yo les he dejado en la web. Bueno, y nada, con esto muchas gracias por escucharme y aquí os dejo mi dirección de email y mi canal de YouTube por si alguien quiere utilizar el Flip Classroom en sus clases. Y nada, espero que os haya gustado y si queréis ver más vídeos, ya sabéis, suscribiros al canal y hasta la próxima.